Link. Askurukipan, Takenitaki, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buen día. Waliki, Askurukipan, Takenitaki, Anchito Calteñan, ya. Buen día a todos. Están ingresando. Esperamos un minutito. Vamos a verificar que esté ya. YouTube. Walik, Tañani, ya empezamos. La última clase, es decir, el día miércoles, hemos visto lo que es el cuadro fonético del idioma aymara, ¿ya? Entonces hemos dicho que en el idioma aymara tenemos 26 letras que son consonantes y tenemos 3 vocales, ¿ya? Además, adicionalmente a estos consonantes y vocales, tenemos una diéresis y lo que es la glotal, ¿ya? Entonces, todo esto conforma lo que es el cuadro fonético. Es decir, en base a todo lo que vamos a ver a continuación, vamos a escribir y básicamente vamos a escribir, ¿no? Y obviamente el idioma aymara está en base a a estas letras, ¿ya? Entonces, los 26 consonantes, ¿no? Aquí 3, 3, 3, 3, 3, 3 por 5, 15, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿no? Y aquí están los 3 vocales. Y aquí está la diéresis. Y aquí está la glotal, ¿ya? Ahora la glotal ya tiene su lugar, ¿no ven? Además hace que sea o se pronuncie de forma explosiva, ¿no? Ahí está. Simplemente va a ir con esas letras, ¿ya? Ahora la diéresis va con las vocales, ¿ya? Entonces tiene un uso, digamos, una regla, digamos, regla básica para el tema del uso de la diéresis, que vamos a aprender también, ¿ya? Ahora estamos aprendiendo lo que es la parte de la pronunciación, ¿ya? La pronunciación. Y la pronunciación está dada básicamente por lo que es estas 3 letras o estas 5 letras, ¿no? La P, la ta, perdón, la T, la Ch, la K y la Q, ¿no? Y obviamente la X. Eso estamos repasando en esta primera parte, ¿no? Hemos dicho que la pronunciación va a ser muy importante para el tema de lo que es el idioma aymara. Ahora, para el tema de la pronunciación es importante lo que son los puntos de articulación, ¿no? Cuando decimos puntos de articulación, debemos tener claro el lugar a través del cual articulamos las letras, ¿no? Ya, eso es importante. A continuación los voy a mostrar. Déjenme ver. Una imagen, ¿ya? Una imagen.
en el cual están los puntos de articulación. Ujú. Listo, aquí pueden ver, ¿no? Cuando decimos que hay que articular en el lugar correcto, nos permite pronunciar de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la letra P, ¿no? Decimos pa, pa. Juntamos los labios y de ahí articulamos el sonido de esa letra, ¿no? Pa, ¿ven? Ahora dental, ¿no? Con los dientes, ¿no? Ta, ta, ¿ven? Entonces, con los dientes. La parte superior, detrás de los dientes superiores, ¿no? Palatal, ¿no? Decimos cha, cha, ¿ven? Entonces, de ahí pronunciamos. Ahora, velar, ¿no? Pronunciamos de este lugar más o menos, ¿no? Decimos ka, ka, ¿no ven? Ka, ¿no? Ka. Ahora, post-velar es aquí, ¿no? Pa, pa, ¿ya? Enseguida vamos a repasar. Pa, ¿no ve? Entonces, les he dicho, van a pronunciar desde la garganta, ¿ya? Entonces, esos son los puntos de articulación en el idioma aymara. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿ya? Ahora volvamos a nuestro cuadro fonético para poder repasar. Vamos a repasar todos en conjunto, luego lo vamos a hacer uno por uno, de forma individual, ¿ya? Antes lo voy a hacer solito, ¿ya? Entonces lo voy a hacer. Pa, pa, a, ta, ta, a, ya, cha, cha, ca, ca, a, pa, ja, a, ja, ¿no? Ja. Listo. Esos son los niveles de sonido. Ahora, todos enciendan sus micrófonos, van a repetir después de mí. Todos después de mí. Ya, ahora sí, todos. Pa, ja, a, ta, a, a, ya, cha, a, ta, a, 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 ja. Una vez más, one more time. A, 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 ka, a, ka, cha, a, 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 ja. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a hacer de forma individual, ¿ya? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo, licenciado. ¿Ya? Ariel, ¿no? O Julio. Julio, ya, adelante, Julio. Pa, ja, a, ta, ta, a, cha, 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 ga, ka, ka, ja, ja,
Ah, Ok, te falta esto. Esto es, no es A, sino es A, A. ah. ¿Ya? Ah, Excelente, Julio. Está bien. Siga practicando. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? Eduardo Soria. Yo, profesor. Adelante, Eduardo. Empezamos. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Sí. Ka, ka, ka. ¿Qué? Ya. Te faltó el tema de las explosivas, ¿no? Lo has hecho como si fuera aspirada. Entonces, esto es pa, esto es a, esto es ta, a, cha, cha. Listo. Cha. Esto te faltó en esta parte. Los seis, Ahora seis, aquí nueve, un tenemos que- poquito no se nota la diferencia. Ya Esto es ven. ka, esto Ta, es pa, ka, ja, ka, ja, ka. a, ¿no ven? Punto de articulación, por eso les he mostrado la imagen, ¿ya? De tus gargantas, Entonces, de si lo sus hacen desde sacaron, el no sé punto cómo de dice. articulación, los va a salir muy bien. Susan, adelante, encienda su micrófono. Ya. Ya empezamos. Pa, 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 ta, pa, pa, ah, cha, 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 ta, ja, ka, ja, ja, a, ah, Muy bien, ja. muy bien. Ok, ah. listo, está bien, Susan. Siga practicando, sin embargo, ¿ya? Gracias. Belén Chambi, Aquí, licenciado. adelante. A, 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 ta, a, a, cha, 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 ta, ja, a, ja, a. ¿Ya? Esta parte, la K y la Q, ¿ya? Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Está muy bien. Siga practicando. Ah, ah. Nelly Guaypa, adelante, Nelly. Ya, Alice, muchas gracias. Es pa, 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 a, pa, ta, 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 a, ta, cha, cha, sha, cha, cha. ta, Es ka, 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 ka. ka. Ya, la Q, todo. No es ka, sino a, ka. En este caso, esto ka no, ¿no? No es ka. Perdón. Ka, ¿ya? Bien, Ah, esa parte ah, practica, está muy bien. ah, Stephanie, ah, ka, Liz, ah, ah, Pa, ah, y aquí, pa, a, ka, ka, ah, ta, ta, a, ka, no, cha, 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 ka, ka, ka. ya, muy bien, está muy bien. Hay que, sin embargo, seguir practicando esta parte, ¿no? Ka, ¿no? ¿no? Ka, ja, ¿ya? La pronunciación. Muy bien, Liz, está muy bien. Un poquito más. De hecho, hay que seguir practicando, ¿no? Nunca es suficiente, ¿no? Paola Daniela, Aquí, licenciado. ya, empezamos. Pa,
pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ok, muy bien, Paula. Olha que Culiaca, Paula. A ver, ¿qué te empieza? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Ricardo Yo, Ramos. profesor, yo. Ya, Ricardo Ramos, vamos. Ya. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, 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 a. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ka. Ya, te faltó la Q explosiva, ¿no? No, pero la K explosiva. Esto no es A, sino es A. 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 Ya, eso, muy bien. Esta parte practica, Ricardo. Muy bien. Inclusive Beatriz Honorio, Beatriz. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, 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 ka, ka, a. Ka, ka, a. Ya, muy bien. Un poquito más de práctica. Brenda Everly. Aquí. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, huele Q. Está muy bien. Mercedes Ilaya. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, todo lo que es la Q, ¿no? Ka, ¿no? Punto de articulación. No lo estás haciendo bien. Entonces, desde la garganta, ¿no? Ka, ka, ka. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Muy, está bien. Practica. ka. Camila Yujra. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? La Q con apoyo es K, K. ¿Ya? Bien. Néstor David. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya. La H o la H aspirado, ¿no? Cha, cha, ¿no? Cha, Como en inglés, ¿no? Cha. cha. ¿Ya? Eso, muy bien, ese es el. Bien, van a seguir practicando. Eulogia Guaypa. Buenos días, Liz. Empezamos. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, 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 cha. a. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Jimena Mamani.
pa, 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 ta, 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 cha, 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 ca, 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 co, co, ca. Ya, toda esta parte, ya, la K y la Q. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. ¿Ya? Jimena Mamani. Jimena, ¿ya repetiste? Todavía no. Dale. Aquí. ¿De nuevo? Ya lo hiciste, ¿no? Sí. Ya. Santos Yujra, entonces. Vamos a dar oportunidad a todos, ¿ya? Santos. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ok, lo hiciste muy bien la Q. Aquí te faltó de la K. Es K nomás. K, K. ¿Ya? Está Muy bien. bien, Santos. Richard Cruz. Pa, ja, a. Ta, ja, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Ya, te faltó esta parte de lo que es la Q. Esto es K, no es K, ya. K, ¿ya? K. Ok. Muy bien, fuiste Richard, ¿no? Delia Huanca. Buenos días, doctor. Pa, 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 ta, ta, no, ta, ta, ya, 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 ka, 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 ka. Ya, hay que practicar los niveles de sonido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son tres, ¿no? Lo que es el simple es igualito que el castellano, ¿ya? Entonces decimos pa, ta, ya, ka, ¿no ve? Excepto esto porque tiene sonido propio, ¿no? Decimos ka, ¿no ven? Ahora, cuando es la aspirada, como soplando, ¿no ven? Decimos pa, ta, cha, ka, ja, ¿no ven? Ahora explosiva, ¿no? Por el apóstrofe, ¿no? A, a, cha, a, a, ¿no ven? En los mismos puntos de articulación, recuerden, a ver, los que han entrado después, estos son los puntos de articulación, ¿no ve? Que está señalado en el cuadro fonético, ¿no ve? Entonces, en el mismo lugar, por ejemplo, la letra... Ay, no me da para... Ya. Esta es, por ejemplo, a ver, no me da esto. Mejor vamos a escribir con esto. ¿Ya? Entonces, esto es la Q aspirada y la Q explosiva, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, las tres letras tenemos que pronunciar en este lugar, ¿ya? Entonces, no es que esto hay que pronunciar aquí, no, en el mismo punto de articulación, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Digo, ka, ja, ka, ¿no ven? Los tres. Ahora aquí lo mismo, ¿no ven? Aquí básicamente es la K, ¿no ven? K, la K aspirada y la K explosiva, ¿no ven? Entonces igual, ¿no ven? K, 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 ¿no ven? En el mismo punto de articulación. Ahora aquí es la letra Che, ¿no ven? Entonces decimos cha, 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 ¿no ven? En el mismo punto de articulación. Ahora esto es T, ¿no? La letra T. Decimos ta, ta,
A, ¿no ve? Ya está. Y aquí es la letra P, ¿no? Pa, A. Listo, ¿no ven? Entonces todos hemos articulado en el lugar correspondiente, ¿ya? Eso van a tener en cuenta, ¿ya? Eso es importante. ¿Listo? Volvamos. Y todo eso está señalado en la parte superior, ¿no ve? Ahí está. Bilabial, dental, palatal, velar, postvelar, ¿no ve? Eso es importante. Bien, a ver, uno más. Después ya vamos a avanzar. Vamos a escribir, ¿ya? Richard Calizaya. Ya, con Corina vamos a terminar, ¿ya? Bien. Buen día, licenciado. Adelante, Richard. Pa, a. Ta, a. Cha, cha, Ka, a. Pa, ja. Ok, muy bien. Un poquito más de práctica. Está muy bien. Vamos, Corina. Ao, ao, ao. To, ao. Digo, to, to. Cho, cho, cho. Có, có, có. Ok, hay que practicar, Corina. Entonces, los puntos de articulación, ¿no? Y los niveles de sonido siempre, ¿ya? Entonces, pa, a, ¿no? Los 3 niveles de sonido. Bien, hasta ahí el tema de la pronunciación, ¿ya? Entonces, de vez en cuando vamos a repasar, ¿ya? Depende cómo sea el desempeño, ¿no? Ahora, hemos aprendido la pronunciación hasta aquí, ¿ya? Entonces, si van a ver letras así, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, ¿ya? A ver, voy a hacerles pronunciar, ¿ya? Por ejemplo, amape, o sin la E. Todavía no se explica. A ver, ¿qué puede ser? Ya, a ver. Maribel Ticona, ¿qué dice? A ver, ¿nos puedes leer? Maribel. No está. Josh Judith. Tampoco. Ya, Malena Dávalos, ¿qué dicen? Tuta. Ok, tuta, ¿no ven? Muy bien. Ya, muy bien. Los voy a escribir otro. ¿Qué dice Néstor? Anta. No. A ver, ¿quién quiere leer? Anta. Eso, anta, ¿no ven? Ahí está. A, ¿no ven? A, eso, ¿no ven? Anta, ¿no ven? Ahora otro. ¿Quién quiere leer? Tanta. Eso, tanta. Ahora los dos lean. Eso, ahora esto más. Tanta. Anta, ¿no ven? Anta. Esto es anta, tanta, tanta, ¿ven? Ahora, ni siquiera son sinónimos estos, ¿ya? Anta es el plan, es el pan, ¿no ve? Lo que tomamos con tecito, eso es el anta, ¿ya? Ahora, tanta es viejo, objetos, ¿ya? No personas, no animales, ¿ya? Objetos, tanta, ¿no? Entonces alguien va a la tienda y dice, no, véndeme tanta, dice, ¿no? Y la señora se enoja y le riñe, ¿no? Entonces tienen que pronunciar muy bien, ¿ya? Anta, tanta. Ahora, tanta es reunión, ¿no? Tanta chau, ¿no? Ya, muy bien. A ver, otro. A ver, ¿quién quiere pronunciar? Chama. Chama, ¿no ven? Eso. Ahora. Ama. ¿Ya? Chama. ¿No ven?
Ya, son diferentes también. Chama es cuando, por ejemplo, molemos algo, pero tiene muchos grumos. Eso es chama, ¿ya? Cuando es áspero, grumoso, digamos, ¿no? Ahora, chama es fuerza, ¿ya? Es fuerza. O puede ser lo contrario, es difícil, ¿no? Chamawa, dicen, ¿no? Difícil es, ¿no? Entonces, chamaniwa tiene fuerza, ¿no? Entonces, significa fuerza o difícil, ¿ya? Bien, se ha dado cuenta la importancia de pronunciar muy bien, articular muy bien las palabras, las letras en el idioma aymara. Bien, ahora vamos a ver las tres vocales, ¿ya? ¿O tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Sí, dicen una pregunta. Sí. Con los demás, ejemplo, usted decía en la signografía, la M, de ejemplo, es M. ¿Pronunciamos M o decimos, porque no hay la E, no, en el idioma aymara, o decimos M, nomás? Cuando Claro, tenemos es el sonido, por eso solamente decimos fonemas o signografía. Entonces, solamente los consonantes emiten su sonido. ¿No ve? Ahora hemos hecho la práctica conjugando con la vocal A, porque es lo más fácil. Ahorita vamos a ver las vocales, por qué estamos con vocal A nada más, y por qué no hemos hecho con E o con U, ¿no? Ya, con I o con U, ¿ya? Gracias, gracias. Ya, a ver, hay muchos comentarios en los grupos de WhatsApp. Lo siguiente, ¿ya? Generalmente al WhatsApp, al Zoom, pueden ingresar sin necesidad de tener cuenta en Zoom, ¿ya? Pero lamentablemente en las pasadas versiones ingresan con otros nombres, con Galaxy, con números así, y son los primeros en molestar, ensayar la pizarra, todo eso. Por eso ahora hemos restringido y todos ingresan con su cuenta, ¿ya? Entonces, obviamente hay muchos que están molestos porque no pueden entrar. Simplemente necesitan descargarse su aplicación Zoom en su computadora o en su celular y tener su cuenta y es gratis, o sea, no es nada del otro mundo, ¿ya? Para los que están siguiendo en YouTube y también para los que están en los grupos de WhatsApp, seguramente van a ver la grabación, ¿ya? Bien, esa aclaración entonces. Ya, ahora vamos a ver lo que son los vocales, ¿ya? ¿Cuántas vocales hay en el idioma aymara? 3. Tres Tres. vocales, ¿ya? Tres vocales. Entonces está la vocal I, perdón, la vocal I, está la vocal A y la vocal U, ¿ya? Son solamente esas tres vocales. ¿Qué significa? ¿Puedo escribir en el aymara con la vocal E, sí o no? No. No. No, ¿no ve? ¿Con la vocal O? No, tampoco. Tampoco. Entonces, en el aymara solamente existen estas tres vocales, ¿ya? Pero alguien dice, no, la primera clase o la anterior clase les decía, ¿no? Me han criticado mucho en tema de YouTube, ¿no? Enseña bien el aymara, si no sabes enseñar, ¿para qué enseñas? Así me decían, ¿no? Entonces, es importante tener claro, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es en base a la normativa, eso les he dicho, ¿no ven? Hay un decreto supremo y de la misma forma hay una normativa en Perú que estandariza la escritura del idioma aymara y solamente está reconocido estas tres vocales, ¿ya? Bien, las vocales, como en castellano, son fáciles, ¿no? O sea, básicamente permite que se pueda pronunciar muy bien en el idioma, o en cualquier idioma, se pueda conjugar los consonantes, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a escribir una palabra. Uta, ¿qué significa? Casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, uta, ¿no ve? Ahí están las vocales. No hay ninguna complicación, ¿verdad? Entonces, usamos las vocales. Pero hay una parte que lo llamamos vocales alófonos, ¿ya? Esto van a estar, alófonos. ¿Qué son los vocales alófonos? Son aquellas vocales que solamente se pronuncian, pero no se escriben, ¿ya? ¿Y cuáles son esos vocales alófonos? Son la vocal, voy a poner así, E y la vocal O, ¿ya? Es decir, estos dos vocales, la vocal E y la vocal O, existen en el aymara,
pero solamente en el habla. ¿Me dejo entender, no ve? Que es un vocal alófono. Sí. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Seguramente usted está preguntando. Ahora, ¿cuándo hay que pronunciar esta vocal, no? Entonces, estas dos vocales alófonos provienen de la vocal I y de la vocal O, ¿ya? Entonces, en algunas circunstancias, la vocal I se va a pronunciar como si fuera E y la vocal U se va a pronunciar como si fuera vocal O. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de las siguientes consonantes, la Q, QH, Q con apóstrofo y lo que es la X. Solamente sucede con estos 4 consonantes, ¿ya? Estos 4 consonantes. Vale decir, voy a poner simplemente como ejemplo, si la I estuviera antes así, va a cambiar de sonido la I. O si estuviera así, o sea, puede ser la I o la U, ¿no ven? Si fuera así, también va a cambiar de sonido al momento de pronunciar, pero la escritura va a estar normal. ¿Me dejo entender, no ven? ¿Sí? Entonces, cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de cualquiera de estos 4 consonantes, cambia de sonido al momento de pronunciar. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Claro. Ya. Entonces voy a escribir algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, no se escribió. ¿Hay algún vocal que cambia de sonido? La U. La U, ¿no ven? Porque está después, ¿no ven? Entonces va a ser cori, ¿no ven? Entonces esto, claro, vamos a escribir con la U, porque en Aymara solamente existen estas 3 vocales. Pero al momento de pronunciar, lo hacemos como si fuera O, ¿no? Ori, ¿no ven? Otro, esto conocen los que son de La Paz, ¿no? ¿Hay algún vocal que cambia? ¿La primera o la segunda? Las dos. Exactamente, los dos van a cambiar aquí. ¿Ya? Los dos. Entonces no voy a decir ñe, sino ñe, ¿no ven? Ñe, ¿queda claro, no ven? Sí. ¿Se entiende? A ver, otra palabra. Alguien decía hace un momento, ¿no? ¿Hay algún vocal que cambie aquí? Las dos Is. Las 2 Is, ¿no ven? Entonces, al momento de pronunciarlo, vamos a hacer como E, como si fueran vocales E, pero la escritura normal, ¿ya? Otra, a ver. Epi. ¿Ya? ¿Hay algún vocal que cambia? Las dos I. Las 2 I. La primera. solamente. ¿Por qué no Solo la la segunda? primera. La segunda está después de P. Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces solamente el primero, ¿no? Entonces va a ser epi. ¿No? Epi. Listo. A ver, otro. Esto conocen, ¿no? Con ¿Hay carácter algún vocal que previo, cambia? estimado licenciado. La U. Sí. Estimado licenciado, previo. ¿Sabe que estábamos dando por sobreentendido que todos conocemos el idioma aymara cuando está realizando usted la escritura de las palabras? Existen personas o existen hermanos que no conocen estas palabras. Entonces, previo a ello, quisiera que también explique qué significan estas palabras. Muchos conocemos, evidentemente, pero hay otros hermanos que no conocen las palabras y estamos dando por sobreentendido que ya conocen estas palabras. Entonces, simplemente ese detalle, mi estimado licenciado. Ya, pero ahorita no nos interesa tanto el significado, sino lo que nos interesa es el uso de la vocal, ¿ya? Ya, entonces cuando realmente nos interese saber qué significa, ya como vocabulario al final los puedo decir, ¿no? ¿Qué significa? Pero ahorita el fin es aprender el tema del vocal, ¿ya? El uso del vocal, ¿ya? Bien,
¿Cuál vocal cambia aquí? La U. La U. La U, ¿no ve? Entonces esto se va a pronunciar como si fuera la vocal O. O. Ja, jo. ¿Ya? Ahora, existen otros ejemplos más, ¿no? Otros ejemplos más que ustedes van a buscar en el diccionario. Y además tienen diccionario disponible en plataforma para poderse descargar, ¿no ve? De forma gratuita, ¿ya? Entonces van a trabajar de esa forma, ¿ya? ¿Quedó claro con tema de vocales alófonos? Sí. ¿Ya? Colegio. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, cuando estemos ya entrando a escritura, ¿no? A contenido como tal, entonces van a pronunciar de esa forma o van a leer de esa forma. A ver, José Luis, ¿quieres decir algo? ¿Quieres preguntar algo? Sí, aquí tiene una consulta. Buen día, compañeros. En el caso de orco, o se pronuncia urco. Ya, a ver, eso es otro ejemplo, ¿no? Pongamos. Entonces es así, ¿no? Entonces, ¿cuál va a cambiar? La última. La segunda. La segunda, ¿no? Entonces va a decir orco. Urco, en todo caso, ¿no? Urco, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente esto, porque está después de la letra Q, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, otra palabra, aquí voy a poner ya, medio tiempo, pero ya. ¿Cuál vocal cambia? Las dos is. Las dos is. Y una U. Todas. Las tres vocales. Las tres, licenciado. Los tres vocales, ¿no ven? Entonces va a ser equeco, ¿no ven? Equeco, ¿no? Entonces va a cambiar en la pronunciación. Ahora, por ejemplo, a ver, otro, a ver, voy a poner otro simplemente para ver si están todos atentos. A ver. ¿Hay alguna vocal que cambia? No. Una. ¿Cuál cambia? Ninguna. Ninguna. Porque no tiene la X ni la Q. Exactamente, ¿no? Esta K, perdón, no entra aquí, ¿no ve? No está, ¿no ve? Solamente es la Q, las tres formas Y la X, ¿ya? Solamente en ese caso va a cambiar. ¿Listo? Muy bien, esos son los vocales alófonos. ¿Quedó claro, no ve? Sí. Muy bien, ahora a petición del compañero, como vocabulario entonces, ¿no? Cori es oro, ¿ya? Oro. Ñeque es vaso, ¿ya? Eso que mezclamos, tierra con agua, ¿no ve? Eso es ñeque, ¿ya? Ahora también puede tener otro significado que es fuerza, ¿ya? Eque es la cabeza, ¿ya? Cabeza. Jajo es picante, ¿ya? Jajo es picante. Urco es básicamente macho, ¿no? Es para animales, para determinar, ¿no? El sexo de los animales. Equeco, ya saben, es el equeco que decimos en castellano, ¿no? ¿Ya? Y iaña es moler, ¿ya? Listo. Ahí está, como vocabulario. No nos interesa por el momento, pero sí, digamos, ¿no? Y de hecho, todos los días van a aprender palabras, ¿ya? Para poder comunicarse bien en el idioma aymara. Bien, ahora vamos a ver. Puede borrar todo esto, ¿no? Han copiado, ¿no? Sí. Ya, voy a borrar todo esto, ¿ya? Sí. Ahora vamos a ver, sí, tenemos algunos minutos, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los diptongos. ¿Qué son los diptongos o los triptongos en castellano? La unión de vocales. La unión de vocales, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, lingüística, ¿no ven? En cigüeña, no sé, ¿no? Entonces, hay unión de vocales en el idioma castellano. Eso es común, ¿no ven? Diptongos, triptongos, ¿sí? En el idioma aymara no existe diptongos. ¿Se entiende? Entonces, cuando utilizamos las vocales, no existe diptongos ni triptongos, ¿ya? ¿Queda clara esa explicación o no? Sí. ¿Ya? Entonces hay palabras, por ejemplo, ¿no? A ver, esta palabra conocen, y siempre es mi ejemplo esto, ¿no? Hay un grupo musical, ¿no? Así.
No es así, ¿no? Así es. ¿Alguien conoce ese grupo? Pues me Sí, hoy no Sí, huele. ¿no ve? Todos han bailado, ¿no ve? Sí. Sí. Sí, muy bien. Ahora, primero analizaremos la escritura. Está escrito, esta huila está bien, ¿no? Esta huila significa sangre, ¿ya? Ahora, wine. ¿Existe la letra H? No. No. No, entonces ya está escrito mal, ¿no ven? Ya está mal, ¿no? Ahora aquí, wine, ¿no? Y aquí hay choque de vocales, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, tampoco está escrito bien. Entonces, ya está. Bien. Ya, ¿no? Ya está. Ya se aplaza el grupo. Ya, mentira. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Lo correcto es así. Voy a poner una regla. La vocal A siempre se va a mantener como vocal A, ¿ya? Cuando choca, digamos, la vocal A, digamos, con la vocal U, digamos, la U va a cambiar por la W, ¿ya? Así. Y la vocal I va a cambiar por la Y. ¿Me dejo entender, no ven? Entonces, en este ejemplo, la U choca con la A, ¿no ve? Entonces, la U tiene que cambiar a W, ¿no ve? W. Guay, na. ¿Quedó claro? Ahora los voy a poner otro ejemplo, ¿no? Aymara. ¿Hay choque de vocal, sí o no? Sí. Sí. ¿No ve? Entonces, si estuviera en castellano la escritura está perfecto, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, en castellano está muy bien, porque en castellano hay diptongo, ¿no? Eso, por ejemplo, año pasado, en tercera versión, hemos escrito conversaciones en Aymara, ¿ya? A ver si con ustedes también se da. Entonces, hemos escrito un libro, cada quien ha participado con una conversación, ¿no? Son más de 40 conversaciones, y eso es la cuarta parte de lo que han participado, ¿no? Entonces, le hemos puesto de título, ¿no? Conversaciones en Aymara, ¿no? Y hemos escrito de esta forma, ¿no? Igual hemos recibido un montón de críticas, ¿no? O sea, enseñen bien, se van a enseñar, enseñan bien, ¿no? Pero dice el título en castellano, Conversaciones en Aymara, ¿no ven? ¿No ven? Entonces, este detallito les faltaba, ¿no? De que la escritura no estaba en Aymara, sino estaba en castellano, ¿no? Entonces, en castellano está bien esto. Pero si estuviera en Aymara, no, pues hay choque de vocal. Entonces, la I va a cambiar por la Y, ¿no ve? Así va a ser. Aymara, ¿no ve? ¿Quedó claro el tema de diptongos y triptongos en Aymara? Sí. Sí. Muy bien, con eso terminamos. No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. Ya, con estas La diferencia, por lo tanto, el tema en diptongos, por lo tanto, no es fonético. Fonéticamente existen los diptongos, pero en la escritura no existen. ¿Es correcto eso? Sí, podríamos decir que sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí. Sí. Clarísimo. A lo anterior. Ahí la palabra. Javier dice, el objetivo de esta parte no es ampliar nuestro léxico, sino practicar la lectura, ¿ok? Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte donde tienen que aprenderse más palabras, ¿no? No se preocupen de eso, ¿ya? Bien. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Bien, entonces nuestra despedida con la canción Hailin Oñan, ¿ya? Cochirta, señan churro. Es el último día de la semana, ¿ya? Ya han debido practicar, me imagino, ¿ya? Todos enciendan sus micrófonos. Micrófono na cantesip, cantesip. Ya, ahora sí.
Todos. Maya, paya, kimsa. Wari, Wari, wawi.